comenzamos tercera parte del tema 2, demanda agregada de producción de equilibrio. Ahora vamos a estar abordando el sector público, es decir, vamos a incorporar un nuevo elemento o un nuevo actor a el equilibrio de la macroeconomía. Y como ya había mencionado, vamos a incorporar el sector público, vamos a ver cómo el sector público impacta en todo el modelo macroeconómico de demanda agregada y producción de equilibrio, cómo desincentiva consumo, etc. En la ecuación que ya conocíamos de Y, es Y igual a 1 entre 1 menos C por A. Ustedes se recuerdan, esto es alfa por A, lo que calculamos en la última clase. Están contemplados solamente dos sectores, solamente están las familias y las empresas, es decir, tenemos un modelo muy simple de cómo funciona la economía en su conjunto. Sin embargo, en la vida real, además de estos dos sectores, interviene también el gobierno en la determinación de la renta de equilibrio, es decir, también el gobierno es un factor adicional para saber en qué nivel se va a encontrar el ingreso, la renta o la producción de equilibrio. El gobierno afecta la producción de equilibrio de dos formas, es decir, tiene dos instrumentos básicos por los cuales puede incidir dentro de el nivel de producción de equilibrio. Uno, a través de las compras gubernamentales de bienes y servicios, es decir, a través de las compras corrientes o a través de las compras de bienes y servicios que hacen normalmente y los cuales forman parte de la demanda agregada. ¿Sí? Como estoy hablando de compra de bienes y servicios, de gasto en bienes y servicios, entonces esa G se va a encontrar dentro de la demanda agregada, de la función de demanda agregada. Y la segunda forma de impactar por parte del gobierno al equilibrio macroeconómico visto desde la demanda agregada es a través de los impuestos, que los vamos a conocer como T, impuestos totales de la economía, y las transferencias, que las vamos a conocer como TR. Vayan anotando todas estas nomenclaturas para que luego cuando ya les toque hacer ejercicio no se confundan. Los impuestos y las transferencias afectan la relación entre la producción y la renta, ¿sí? Afectan ese nivel de ingreso que yo puedo tener disponible, también impactan en el nivel de producción de equilibrio que puede existir dentro de la economía, es decir, hace que la producción de equilibrio con el ingreso con el que cuentan las personas sea diferente. Ya lo vamos a ver más adelante. Y miren, era lo que les decía, ahora ya no vamos a tener solamente un ingreso, una Y, ahora vamos a tener una renta o ingreso disponible, que se denomina como el ingreso neto del que disponen las familias para gastar. Esto una vez recibidas las transferencias del Estado y pagados los impuestos. Es decir, me está diciendo del ingreso que yo tengo a disposición para poder comprar bienes y servicios. Eso es renta disponible. Dinero que yo tengo disponible para poder comprar bienes y servicios. ¿Y cuál es ese dinero que yo tengo disponible para poder gastar en bienes y servicios? El que yo tengo una vez que recibo transferencias del Estado, es decir, una vez que yo recibo subsidios como el bono 10.000, como la beca 2020, y a eso le resto los pagos por impuestos, porque recuerden que los impuestos reducen el ingreso real de las personas. Entonces, una vez yo descuento o quito los impuestos, quito cuánto me quitaron de impuestos dentro de la economía, yo tengo mi ingreso disponible. Y la fórmula de ingreso disponible es esta, miren. Ingreso disponible va a ser igual a ingreso de equilibrio, recuerden que esta Y es la Y de equilibrio. Ingreso disponible va a ser igual a ingreso de equilibrio más las transferencias, porque recuerden que si son subsidios, son ingresos que el Estado les da a las familias, menos los impuestos. Y los impuestos, recuerden, llevan signo negativo porque reducen la actividad económica y en este caso me reducen el ingreso disponible porque yo se los pago al Estado, ¿sí? Las transferencias las sumo porque el Estado me las da como familia y los impuestos los resto porque yo se los doy al Estado. Es como mi retribución por lo que yo estoy haciendo dentro de la economía. Entonces, el consumo en la realidad es una función del ingreso disponible y no del ingreso. Miren, entonces el consumo ya no depende de Y cuando incorporo al sector público, ya no depende de Y,
sino que ahora depende del ingreso disponible, ¿sí? Depende del ingreso que yo tengo disponible para gastar, ya que las familias deciden entre consumir y ahorrar del ingreso que tienen disponible, ¿sí? Entonces ya no es, en este caso cuando ya incorporo al sector público, ya no es que decido de mi ingreso cuánto destino a consumo y cuánto destino a ahorro, sino que ahora digo, ok, de mi ingreso disponible, de lo que realmente tengo para gastar, de lo efectivo, cuánto destino yo a consumo y cuánto destino yo a ahorro. Y fíjense bien que yo en ningún momento les estoy diciendo que la Y ya no va a existir. La Y va a existir, va a ser el ingreso de equilibrio. Pero la gente, las familias, no va a consumir Y, ¿sí? No va a consumir el ingreso de equilibrio, sino que va a consumir dependiendo su ingreso disponible. Entonces la función de consumo va a mutar, va a cambiar porque yo incorporo al sector público. Y el sector público me hace modificaciones dentro de todas mis funciones. Entonces, mi función de consumo ahora va a ser, miren, consumo total igual a consumo autónomo, se sigue manteniendo, más propensión, miren, propensión marginal a consumir, pero ahora ya no de Y, sino que del ingreso disponible. Y si yo sustituyo, me queda de esta forma, ¿sí? Aquí lo único que estamos haciendo es sustituyendo, en vez de ingreso disponible, la fórmula que tengo para ingreso disponible. Luego más adelante se las voy a dar un poquito más desagregada para que puedan identificar impuestos directos e indirectos. Directos e indirectos, perdón. Ahora bien, el gobierno para financiar sus gastos, es decir, para financiar los gastos corrientes o los gastos en bienes y servicios, que sería G, recuerden, G es gasto en bienes y servicios. Y para poder financiar sus otros gastos, que son las transferencias, es decir, los subsidios, las becas, etcétera, debe disponer de ingresos, ¿sí? El gobierno para poder financiar sus gastos debe disponer de ingresos, los cuales son generados a través del pago de impuestos, es decir, el gobierno se financia a través de los impuestos que nosotros como ciudadanos pagamos para poder dárselos en forma de gastos a la economía otra vez. Ese es como el flujo, como el movimiento que hay entre esas dos variables. El gobierno le quita, se supone en teoría, le debe quitar al que más tiene, le debe quitar más impuestos al que más tiene para darle al que menos tiene a través de gastos y transferencias para hacer una redistribución equitativa de la renta. Estos impuestos, estos T, son un porcentaje de la renta, ¿sí? Vamos a conocer un tipo de impuesto que va a ser un porcentaje de la renta y va a ser T minúscula, ¿ok? T minúscula va a ser un porcentaje de la renta, es decir, yo voy a decir que el 20% de mi ingreso yo lo destino a pagar impuestos. Y esos impuestos son los impuestos directos, ¿sí? ¿Y cuáles son esos impuestos directos? Los impuestos que recaen sobre la persona, es decir, sobre el ingreso de las personas. Cuando yo hablo de impuestos directos, según las leyes, estoy hablando de impuestos que recaen sobre la persona. Y cuando yo digo que recaen sobre la persona, estoy diciendo que recaen sobre el ingreso de la persona. ¿Ok? Esos son impuestos directos. Entonces, estos impuestos totales, van a estar compuestos en una parte, valga la redundancia, por un porcentaje de la renta que se va a conocer como T minúscula, que van a ser los impuestos directos, ¿sí? Y como ya bien dice aquí, va a ser un porcentaje. La T minúscula siempre va a ser un porcentaje o un decimal. Es decir, yo les puedo decir en un ejercicio, la tasa impositiva directa es de 20%. O les puedo decir la tasa impositiva directa o los impuestos directos es de 0.2. Es lo mismo, ¿sí? 20% es igual a 0.2. El 0.2 es cuando yo divido 20 entre 100. Eso es estadística básica. Y miren, estos serían los impuestos totales. Lo único que aquí nosotros ya de un solo se lo voy a agregar. Le vamos a sumar a esto un TX. ¿Sí? Este TX, jóvenes, apúntenlo, son los impuestos indirectos. Es decir,
son los impuestos que recaen sobre el producto, sobre el lápiz, sobre el marcador, sobre la computadora. Son los impuestos que recaen básicamente sobre la producción, ¿sí? Esos impuestos que ustedes en sus estados financieros, cuando están haciendo el estado de resultados, ustedes dicen, ok, esta es la utilidad neta antes de impuestos y esta es la utilidad neta después de impuestos. Esos impuestos que ustedes están colocando ahí son los impuestos en muchas ocasiones, ¿sí? En muchas ocasiones, no quiero decir que siempre, pero en muchas ocasiones son los impuestos indirectos, son los impuestos que recaen sobre la producción. Entonces, para efectos de nosotros de la clase, entonces vamos a conocer dos tipos de impuestos. La T minúscula, que van a ser impuestos directos, y la T mayúscula, que van a ser impuestos indirectos, es decir, impuestos que recaen sobre la producción. Y recuerden que la T minúscula, al ser un impuesto directo que recae sobre el ingreso, entonces me va a estar diciendo qué porcentaje del ingreso de equilibrio se destina en toda la economía a pagar impuestos, ¿sí? Si esa T minúscula es 0.30, me está diciendo que el 30% del ingreso de toda la economía está destinado a pagar impuestos. Y por el contrario, el T mayúscula o los impuestos indirectos van a ser un número dado, van a ser una variable autónoma, ¿ok? Igual que el consumo autónomo, igual que la inversión autónoma. Es una variable autónoma. Si incorporamos los impuestos en la función de consumo, tenemos que, miren, la función de consumo que teníamos anteriormente, consumo autónomo más propensión por el ingreso, más las transferencias, menos los impuestos totales. Y una vez que yo sustituyo lo que significa esta T mayúscula, miren, aquí está, es esto. Lo último que vimos en la diapositiva anterior. La sumatoria de los impuestos, ¿sí? Impuesto directo por ingreso menos impuestos indirectos. ¿Por qué todo tiene signo negativo? Porque miren, el negativo está multiplicando a toda la T, entonces yo ahí hice la multiplicación. Entonces sería, el consumo total va a ser igual a consumo autónomo más propensión por, abro paréntesis, ingreso de equilibrio, más transferencias, menos impuestos directos, menos impuestos directos, menos impuestos indirectos. Y una vez que se multiplica la C minúscula por todo lo que está dentro del paréntesis, entonces nos queda esto. Ustedes pueden intentarlo en su casa para ver que les quede igual. Inténtenlo porque esta es una forma de también probar sus habilidades matemáticas. Entonces el consumo total me quedaría consumo autónomo más propensión por transferencias. Miren, sería propensión por transferencias. ¿Y qué me va a estar diciendo esta propensión por transferencias? Me va a estar diciendo, ok, de las transferencias que le da el Estado, ¿qué porcentaje usted está destinando al consumo? Es decir, si la propensión marginal a consumir es 0.8, voy a estar indicando que el 80% de los subsidios que reciben las familias lo destinan a consumir. Luego, tengo multiplicado C por 1 menos T. Esto se hace con, ¿cómo se le llama? Con factor común. Ahí lo hacen ustedes con factor común y les va a quedar de esta forma. C por 1 menos T por Y, que me va a estar indicando de lo que me queda una vez que yo pago impuestos directos, es decir, que el ingreso disponible, cuánto yo destino a consumo. Y por último, multiplicamos la C minúscula por los impuestos indirectos. ¿Y qué me va a estar diciendo esto? Me va a estar indicando propensión por los impuestos indirectos, me va a estar diciendo, ok, de los impuestos indirectos que yo recibí, ¿cuántos vienen de que la gente haya consumido bienes y servicios? ¿Sí? ¿Cuántos vienen de la venta, del impuesto sobre ventas, etcétera? ¿Ok? Eso básicamente. Espero hayan copiado todo esto. Y fíjense bien algo muy inusual aquí. Las transferencias elevan el gasto autónomo y por lo tanto elevan la demanda agregada. Esto es importante que lo tengan bien en consideración. Recuerden, las transferencias elevan el gasto autónomo. ¿Por qué? Porque son una variable autónoma. Miren, las transferencias también son una variable autónoma. ¿Por qué son una variable autónoma? Porque no dependen del ingreso. Esa propensión es un número que yo le doy.
Y las transferencias va a ser un número también que yo les voy a dar, va a ser una constante. ¿Sí? Esos dos números van a ser constantes. Entonces, las transferencias elevan el gasto autónomo, es decir, van a aumentar la demanda agregada autónoma y por tanto aumentan la demanda agregada total de la economía. Por el contrario, los impuestos tienen un efecto inverso, ya que le restan ingreso para el consumo a las familias. Entonces, si yo aumento los impuestos, lo que yo estoy haciendo es desincentivando el consumo, estoy desincentivando además la demanda agregada autónoma, estoy reduciendo el multiplicador del gasto, estoy al final reduciendo la demanda agregada, ¿ok? Si yo coloco un impuesto, entonces el efecto que se tiene es reducir consumo autónomo o demanda agregada autónoma, reduce multiplicador del gasto, que más adelante lo vamos a ver, reduce demanda agregada y por lo tanto reduce ingreso de equilibrio. En la función consumo, ¿sí? En la última que acabamos de ver, la propensión marginal a consumir sobre la renta disponible sigue siendo C. Fíjense bien, esto es importantísimo que lo tengan bien claro. La propensión marginal a consumir de la renta disponible es la C minúscula. Ahora es de la renta disponible. Recuerden, cuando agregamos al sector público, todos los análisis y los números cambian. Se están mutando cada una de las ecuaciones. Entonces, la propensión marginal a consumir de la renta disponible es C minúscula, ¿sí? ¿Por qué digo que es C minúscula? Recuerden que esto es de esta forma. Ahora, consumo autónomo más propensión, pero ahora por ingreso disponible. Entonces, la propensión marginal a consumir del ingreso disponible es C minúscula. Pero la propensión marginal a consumir de la renta, es decir, del ingreso como tal, del ingreso de equilibrio, ya no del ingreso disponible, sino que del ingreso de equilibrio es C por 1 menos T. Miren, es esto que está acá. Entonces, eso puede ser pregunta de examen. La propensión marginal a consumir sobre la renta es C por 1 menos T, ¿sí? Esa es la propensión marginal a consumir de la renta de equilibrio. Y de la renta disponible, C minúscula, ¿sí? La propensión marginal a consumir de la renta disponible, C minúscula. La propensión marginal a consumir del ingreso de equilibrio es C por 1 menos T. Se debe de notar que no todas las transferencias recibidas del gobierno son destinadas al consumo, sino solamente la proporción de C, lo que les decía anteriormente. Que esa C minúscula multiplicando a las transferencias, lo que me va a estar diciendo es qué porcentaje de mis transferencias yo lo estoy destinando a consumo. Agregando ahora la nueva función de consumo y el gasto del gobierno a la ecuación de demanda agregada, tenemos que la demanda agregada es todo esto, miren. Y aquí yo incluyo la función de consumo, la inversión y el gasto del gobierno, ¿sí? Todo esto que ustedes ven acá es la función consumo. Lo que estoy poniendo en rayitas es la función consumo. Entonces, la demanda agregada, solamente para que lo recuerden, aquí sería, porque creo que tampoco lo dije anteriormente, sería el consumo total más la inversión total más el gasto del gobierno. Y esto que tiene la rayita es la función de consumo. ¿Sí? Es que yo sustituyo la función de consumo en C. Entonces la demanda agregada es todo eso. Donde, miren, la demanda agregada autónoma, vamos a conocer ya ahora a otra A, que es la A de sector público o la A con sector público, sería sumar todo lo autónomo. En este caso todo lo autónomo es consumo autónomo, propensión por transferencia, siempre va a ser así. Inversión autónoma, gasto de gobierno también va a ser autónomo y al final le voy a restar la propensión por los impuestos indirectos. Todo esto que ustedes ven aquí
Todas estas variables son autónomas, por lo tanto van a ir dentro de la demanda agregada autónoma. Por lo que, miren, la demanda agregada va a ser de esta forma. Esta va a ser la ecuación de la demanda agregada. Va a ser A, que A ya contiene todos estos términos, más C por 1 menos T por T. Esa es la función de demanda agregada. Una vez que la simplifico, es decir, una vez que simplifico la demanda agregada autónoma, voy a obtener mi función de demanda agregada total dentro de la economía. Con la nueva demanda agregada, entonces, podemos encontrar un nuevo nivel de producción de equilibrio. Recordemos que para que yo pueda encontrar un nivel de producción de equilibrio, Y es igual a DA, es decir, la producción es igual a la demanda agregada. Entonces, en vez de demanda agregada, yo coloco Y. ¿Y ahora qué tendrían que hacer ustedes aquí? Despejar para Y. Miren, aquí está paso a paso. Esto que está aquí, C por 1 menos T por Y, pasa al otro lado con signo contrario, igual a A. Ya sabemos que A contiene todas las variables autónomas. Ahora saco factor común Y me queda 1 menos C por 1 menos T, todo eso multiplicando a Y, igual a A. Por lo tanto, Y va a ser igual a 1 entre 1 menos C por 1 menos T por A. ¿Sí? Esta sería como mi fórmula final. En la nueva ecuación de equilibrio, incorporando ya al gobierno, podemos observar dos cosas importantes. Y es igual a, miren, aquí está la fórmula. Esta es la fórmula al final, la que me interesa que ustedes sepan. Lo otro solamente era demostración matemática para que ustedes supieran cómo lo iba sacando. Igual, si ustedes lo quieren probarse matemáticamente, lo pueden hacer para cualquier cosa. Más adelante lo pueden hacer de cualquier manera el ejercicio. Entonces, observando esta nueva ecuación de equilibrio, podemos observar dos cosas importantes. Número 1, un aumento en el gasto autónomo, es decir, un aumento en A, un aumento de la demanda agregada autónoma, por la incorporación de las compras gubernamentales y la parte de las transferencias recibidas por las familias destinadas al consumo TR. ¿Sí? Es decir, lo anterior se refiere a que cuando aumenta la demanda agregada autónoma, eso va a incrementar el ingreso de equilibrio. Los impuestos, por su parte, sobre la renta, dice TY, reducen el tamaño del multiplicador, ya que reducen el consumo inducido por las variaciones de la renta. Es decir, cuando yo coloco un impuesto directo, un impuesto que recaiga sobre el ingreso, eso lo que hace es reducir la proporción de ingresos que yo puedo consumir. Entonces, una vez que yo reduzco eso, entonces también se reduce el multiplicador. Pero el multiplicador entonces se reduce únicamente por un aumento en los impuestos. Esto se refleja gráficamente con una pendiente menor en la demanda agregada. Cambia la pendiente. Recuerden que C por 1 menos T es la pendiente de la función de demanda agregada. Ok, aquí para que comparemos. Voy a ponerles el multiplicador del gasto de dos sectores, es decir, con dos sectores, es decir, solamente con consumo, con familias y con empresas, y otro incluyendo el gobierno. Un multiplicador de dos sectores es 1 entre 1 menos C, y el multiplicador incluyendo al gobierno, es decir, de tres sectores es 1 entre 1 menos C por 1 menos T. Aquí cuando ustedes hagan este cálculo en su calculadora, valga la redundancia, tienen que tener cuidado con los paréntesis. Yo lo que les aconsejo siempre es que primero hagan el denominador con todos los paréntesis. 1 menos C, abro paréntesis. 1 menos T, cierro paréntesis. Hago todo el denominador y luego el resultado, 1 entre el resultado, por cualquier cosa. Los impuestos proporcionales sobre la renta, como por ejemplo TY, son un ejemplo de un concepto bastante importante dentro de la economía que se llama estabilizadores automáticos, es decir, variables o herramientas que me sirven para estabilizar automáticamente la economía. Un estabilizador automático es cualquier mecanismo de la economía que reduce automáticamente la cantidad que varía la demanda autónoma, ¿sí? Es decir, me estabiliza la demanda autónoma.
Si esta se está disparando mucho, al momento de que yo coloco un impuesto, entonces hago que esta reduzca esa variación. Eso hace un estabilizador automático. Estabiliza, valga la redundancia, la demanda autónoma. Una de las causas de los ciclos económicos son las variaciones de la demanda autónoma, especialmente de la inversión. En economías desarrolladas, algunas veces los inversores son optimistas y la inversión es elevada, en consecuencia también la producción. Es decir, lo que me está queriendo decir esto es que si aumenta la inversión, también va a aumentar la producción. Y cuando los inversores son muy optimistas, como en las economías desarrolladas como Alemania, como Estados Unidos, como Japón, como Inglaterra, etcétera. Entonces, si los inversionistas son muy optimistas e invierten mucho, la producción consecuentemente va a incrementarse. Pero en otras ocasiones, estos mismos inversores se muestran pesimistas, por lo que la inversión y la producción bajan. Esto es como cuando cae la bolsa de valores y todos los inversionistas salen de los mercados en donde ellos estaban colocando dinero, estaban comprando bonos y acciones y se van para otra bolsa en donde sí les están dando mejores rendimientos, ¿sí? Entonces, si yo soy pesimista en cuanto a lo que va a pasar dentro de la economía, es decir, cómo se van a comportar los ciclos económicos, entonces la inversión va a caer y por lo tanto también la producción va a bajar. Ok, si en una economía existen estabilizadores automáticos, y fíjense, aquí están, aquí voy a dar algunos ejemplos, como los impuestos sobre la renta, es decir, T minúscula, que reducen el multiplicador del gasto, la influencia de las variaciones del gasto de inversión sobre la producción es más suave. Es decir, cuando yo coloco un estabilizador automático, cuando los inversionistas se van y yo coloco más impuestos o coloco menos impuestos, entonces automáticamente suavizo esa caída que puede tener la producción en consecuencia porque los inversores salieron. ¿Ok? Si la inversión sale, entonces yo disminuyo los impuestos para que la producción no caiga tanto, que la producción caiga muy suave, que no caiga como de golpe. Cuando hay estabilizadores automáticos, la amplitud de las fluctuaciones de la producción es menor que cuando no los hay. Es decir, cuando tengo estabilizadores automáticos dentro de la economía, las fluctuaciones van a ser mucho más suaves, ¿sí? Van a ir como una ola del mar. ¿Por qué? Porque estoy estabilizando automáticamente la economía cuando estoy presintiendo que se viene un shock muy fuerte, entonces automáticamente coloco un estabilizador automático y la producción, aunque caiga, lo va a hacer en menor medida. Otros ejemplos de estabilizadores automáticos son las prestaciones y subsidios por desempleo, es decir, si la producción cae y hay muchas personas desempleadas, una forma que tiene el Estado para poder frenar un poco la caída de la producción del PIB, porque recuerden, cuando yo hablo de producción no es producción de una empresa, estoy hablando de producción de todo el país. Entonces lo que hace es darle dinero a las personas desempleadas para que puedan seguir consumiendo y seguir incentivando esa demanda agregada. Y a eso se le llama prestaciones y subsidios por desempleo, los cuales permiten a las familias seguir consumiendo. Así, el fin de todos estos tipos de estabilizadores automáticos es hacer que las familias sigan consumiendo. Aunque se encuentren sin trabajo, lo anterior significa que las transferencias se incrementan, aunque el ingreso disminuye, ¿sí? Y los estabilizadores automáticos, miren, son anticíclicos o contracíclicos. Es decir, si la economía va creciendo mucho, ¿cómo irían los impuestos? Irían al contrario, ¿sí? Son anticíclicos. O dependiendo de la variable. Como supongamos prestaciones y subsidios por desempleo. Si la economía crece mucho, entonces yo disminuyo las transferencias para poder hacer que vuelva otra vez la economía a acercarse al pleno empleo. Recuerden que lo que yo estoy buscando con todo esto, se me había olvidado comentarles, es que la economía se mantenga en pleno empleo, es decir, que se mantenga en esos puntos eficientes, que siempre se encuentre la oferta agregada de largo plazo con la oferta agregada de corto plazo y con la demanda agregada. Y entonces por eso aplicamos los estabilizadores automáticos. Entonces me dicen, los estabilizadores automáticos son anticíclicos, ya que generan superávit fiscales en las etapas de auge y déficit fiscales en las de recesión. Y luego, bueno, más adelante cuando hablemos de presupuesto, más o menos les voy a explicar por qué se da esto.